Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este hermoso canal de crochet. Mi nombre es Madeline y en el día de hoy te voy a enseñar a tejer estas lindas flores. Miren, qué linda. Para mini macetas. Esta no es tejida, pero dándole una idea de cómo la pueden poner en caso de que no quieran hacerlo todo tejido. Y esta mini maceta que no la he terminado ya. Este tutorial está en el canal, entonces vamos a ponerla aquí. Ya le estaré poniendo las fotos. Miren cómo queda muy lindo. Ya la termino y le enseño el videito de cómo quedó. Entonces nada, si quieres aprender cómo la hice, suscríbete. Si te gusta el video, dale me gusta, comenta y comparte. Así que vamos con los materiales y luego el paso a paso. Para realizar nuestra mini flor, para nuestra maceta, para decorar cualquier cosa, vamos a utilizar hilo de algodón. En mi caso voy a utilizar este hilo de algodón mercerizado, un rosa pálido, muy bonito, me encanta. Hilo verde y un poquito de hilo negro. Vamos a utilizar alambre, las pinzas para cortar alambre, pegamento, el que ustedes quieran, tijera, nuestra agujeta, 2 milímetros y un poquito de endurecedor de ese que preparo aquí en el canal, que se lo voy a dejar en la cajita de descripción, o pueden ir directamente a la carpeta donde dice arete tejido a crochet. Ahí está. Entonces comenzamos con nuestro hilo para hacer nuestra flor. Vamos a comenzar con anillo mágico y nuestro nudito para asegurarnos. Entonces ahora vamos a tejer, vamos a dejar huequito bien, 5 cadenitas más 3 cadenitas para subir, que serían 8. 2, 3, 4, 5. Entonces 1, voy a marcar con mi dedo aquí, que voy a hacer punto alto, 2 y 3. Entonces una lazada y voy a hacer mi primer punto alto, o más bien mi segundo punto alto, 2, 3, 4 y aquí voy a hacer el quinto un medio punto con una lazada, así. Entonces aquí voy a hacer un medio punto y ya vamos formando el primer pétalo. Son 6. Si ustedes quieren que sea de 5, pues solo hacen 5 pétalos. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces pongo mi dedo aquí para saber que es aquí donde voy a subir mi punto alto. Entonces ahora voy a tejer 3 cadenitas para subir. 1, 2 y 3. Una lazada y hago mi punto alto. Repito lo mismo. 1, 2 puntos altos,
3, 4 y aquí una lazada en el cadeneta 5, ¿verdad? Y hago un medio punto con una lazada, así. Ya van 2. Entonces aquí en el arito hago un medio punto. Entonces llevo 2 y son, en mi caso hice 6, si ustedes quieren hacer 5. Entonces seguimos tejiendo y volvemos ahora. Terminamos los 6 pétalos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Todavía no hemos terminado. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo que hacíamos, medio punto. Y ahora sí, con este hilo corto vamos a achicar ese hueco, porque ahora vamos a dar la terminación. ¿Qué vamos a hacer ahora? Medios puntos. Entonces, comenzando por este, ¿te ve dónde está cada punto que te di? Entonces ahí vamos a hacer medios puntos. 2, llevo 2, 3 ahora, 4 y 5. ¿Por qué lo cuento? Para no confundirme. Acuérdense que yo hice 5 puntos aquí, incluyendo el medio punto con una lazada, ¿verdad? Entonces, por eso lo estoy contando. Entonces aquí, en estas 3 cadenitas que tejimos, vamos a hacer 4 medios puntos. 1, 2, 3 y 4. Entonces voy a comenzar a hacer medios puntos del otro lado también. 1, 2, miren, vieron, en cada punto 3, 4 y aquí sería 5. Entonces miren aquí comienza 1, 2, 3, 4, 5. Mi primer punto del otro pétalo, segundo, tercero, cuarto y quinto. 5. Entonces aquí en estas 3 cadenitas vamos a hacer 4 medios puntos. Y sigo haciendo medio punto toda la orilla, miren. Entonces vamos a terminar de tejer toda la orilla de medios puntos y volvemos ahora. Miren, terminamos aquí ya
Entonces vamos a pasar aquí con punto deslizado para unir nuestro pétalo. Entonces ahora sí voy a cortar. Entonces voy a pasar hacia atrás. Ahora sí. Voy a jalar. Ahí. Miren, si quieren pueden poner un poquito del endurecedor para que coja un poco de forma. Si no quieren, no lo hagan. Yo lo voy a hacer. Voy a poner un poquito. Está bellísimo. Ay, la cámara otra vez. Está bellísimo, muy lindo. Espero que puedan apreciarlo, el diseño. Entonces, ya aquí voy a hacer, lo voy a dejar para último, porque es el último, así que lo voy a dejar en la orilla para no ensuciarme las manos. Entonces voy a hacer el centro. El centro lo voy a hacer con hilo negro. Y es bien fácil, ya lo he tejido. Si quieren hacerlo amarillo, mírenlo aquí. Lo pueden hacer, queda muy lindo. ¿Qué piensan? Lo voy a desbaratar para hacerlo amarillo para que ustedes vean. Si me convenzo, bueno, lo hago amarillo. Pasa que quiero ponerlo junto. No sé qué. Ahora estoy confundida. Pues se ve muy lindo de amarillo. Me dejan en sus comentarios cuál de los dos ustedes hubieran elegido. ¿Hacerlo amarillo o hacerlo negro? Entonces lo voy a desbaratar para que lo vean cómo lo hice. Entonces, un anillo mágico, busco mi hilo y hago el nudito. Entonces ahora una cadeneta, bien, una cadeneta y luego punto deslizado. Llevo uno, cadeneta, punto deslizado. Llevo dos, una cadeneta, pueden hacerlo con dos también, pero para una flor más grande porque ya se ve muy cargado si lo ponemos con más. Eso llevo tres ahora. Punto deslizado, 4, punto deslizado, 5, o sea, 5, una cadeneta aquí, 5 cadenetas, 6, y así voy a seguir hasta llegar a 10, 7, 8, 9, 10. Entonces aquí corto
paso hacia atrás y jalo, jalo, jalo hasta achicar el hueco. Uno aquí, así, y ya. Voy a dejar un pequeño espacio así de hilo para pegar. Hago mi nudito de inicio y voy a hacer cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cadenitas. Entonces voy a hacer 8, una para subir. Entonces voy a comenzar un medio punto, una lazada para hacer un medio punto con una lazada, 2, ahora un punto alto, otro punto alto, otro punto alto. Voy a quitar esto. Estaba trabajando con un pegamento ahorita, se me han quedado entre los dedos. Entonces otro punto alto, entonces ahora voy a repetir lo del inicio. Me quedan 2 cadenetas para hacer eso, un medio punto con una lazada, así, y luego un medio punto, así. Entonces ahora voy a tejer 2 cadenetas aquí, voy a hacer punto deslizado, una cadeneta, en el siguiente un punto deslizado, una cadeneta, un punto deslizado, una cadeneta, en el siguiente aquí miren, en cada espacio donde hay un punto voy a hacer el punto deslizado con una cadeneta así, punto deslizado, voy escondiendo este hilo que luego voy a cortar. Miren, una cadeneta aquí, entonces vamos a cortar aquí. Esto lo cortamos bien ahora. Entonces aquí arriba, como es la vuelta arriba, como dice aquí, 2 cadenitas, y hago lo mismo, punto deslizado, pero aquí comienzo con una cadeneta. Entonces punto deslizado, una cadeneta, en el siguiente punto terminamos aquí, hice una cadeneta, y donde están las dos cadenetas, ahí voy a hacer un punto deslizado, y ya aquí corto así. Entonces miren qué bonito quedó.
Si lo quieren hacer más grande, tienen que hacer más cadenitas. Yo lo hice de esta manera. Entonces ya con eso lo pegamos. Entonces ahora que nos toca hacer la parte. Este no es un calibre grueso porque miren esta macetita. Si lo pongo en esta maceta será más fácil cuando yo vaya a engancharlo así, ¿verdad? Entonces miren, esta maceta está en el canal. Pueden irla a ver. Voy a hacer una más grandecita. Y lo voy a subir al canal también. Entonces miren. Ustedes miden aproximadamente, miren. Que quede a proporción con la flor. Este tallo. Y listo. Pero más o menos esta parte de medida. Lo doblo en dos. Voy a pasar por aquí, ya que está doblado en dos, y voy a pasar por aquí, de un extremo a otro extremo. Así. Entonces aquí lo voy a apretar para unirlo. Quitamos esto de aquí. Voy a coger mi hilo verde. Voy a pegar. Entonces voy a coger mi hilo y voy a dejar este pedazo aquí, este poco de hilo así para que quede. Voy a dar vueltas y vueltas.
Demasiado bello me lo encuentro. Miren. Hice las hojas así. Si ustedes la quieren poner plana toda. En una macetita. Qué lindo queda. Anímense a tejerlo. Y sin más que decir, suscríbete para que siga viendo tutoriales cada vez que suba un video nuevo. Así que nos vemos.